Pensaba ponerme abajo o acá, pero mi 1,65 creo que no sirve demasiado. Creo que aquí es un buen ángulo. Aparte, así no les doy la espalda a los miembros del Presidium, a quien les agradezco, y a Monseñor Carlos Suárez por haberme invitado. Bueno, pues me siento profundamente dichoso de estar aquí con ustedes. Gente valiente, comprometida, alegre, que hace que en la Iglesia tenga una vida activa, ¿no? Si solo estuvieran los sacerdotes, por más que predicaran, por más que fueran magníficos apóstoles, si no hay esta convivencia, este quehacer de laico, pues la Iglesia no vive, ¿no? Vamos a reflexionar muy brevemente sobre educación y cultura. Y para eso quiero primero retomar una frase de un filósofo que a mí de manera particular me agrada mucho, un francés laico, Emmanuel Mounier, que él decía: habría que rehacer el Renacimiento. ¿A qué se refería con eso? A veces hemos oído de la Edad Media como una edad oscura. De hecho, los dos términos son terriblemente negativos y son producto de una cultura moderna, ¿no? Los modernos, a partir del siglo XVIII, empezaron a tratar de clasificar la historia y empezaron a creer que era el culmen de los tiempos lo suyo. Y ahora hay muchas voces y muchos escritores que hablan del fin de la historia. Y hay libros incluso que se llaman así. ¿Por qué ahora los jóvenes son tan aficionados a toda esta series de televisiones y películas sobre zombies? Hablan también de un futuro apocalíptico, ¿no? En realidad no tenemos mucho hacia dónde mirar. Nosotros mismos, personas que creemos, que tenemos esperanza, que amamos, no siempre nos imaginamos cómo será el futuro. Nos cuesta un poco trabajo. Hemos crecido en una cultura que dijo: ¿ya todo acabó? El que clasificó así la historia antigua, y lo dijo: bueno, después al final estamos nosotros, lo último, que eso quiere decir modernidad, lo último. Y dijeron: bueno, entre nosotros y la edad antigua, bueno, pues la edad media, ¿no? La que quedó en medio. Eso cuando le dicen así, o cuando no, la edad oscura. Sin embargo, podríamos llamarle la edad de la fe, quizás, que podría ser un término apropiado en nuestro ámbito de manera particular, porque fue ciertamente una época en la que el cristianismo se expandió y floreció de muchas formas. Hay que agregar también que en esta época nuestra dimos un giro terrible. Somos pendulares, los seres humanos vamos de un lado a otro. En arte lo describía Friedrich Nietzsche de una manera interesante, tomando a dos dioses griegos, Apolo y Dionisio, el que es el conocimiento y total serenidad y razón, al que es un salvaje prácticamente desaforado, ¿no? El dios del vino. Entonces él decía, en el arte así vamos, de lo dionisiaco a lo apolíneo. Bueno, a veces así, en muchos otros elementos hacemos igual. Bueno, pues en la Edad Media creímos profundamente en la comunidad y en tener a Dios al centro. Y el artista, de hecho, no firmaba sus obras, por ejemplo, ¿no? Después fue terminando la Edad Media y se dijo, bueno, tampoco está tan bien eso, en la persona es importante, y se comenzó una revolución que quitaba a Dios del centro y comenzaba a poner al ser humano. Pero el culmen de la modernidad es el solipsismo total del individuo, donde ya no solo es el antropocéntrico, ¿no?, sino el individuocéntrico, el yocéntrico, ¿no? Ya no hay nada más que yo, mí, me, conmigo, y nada más. Ya no es el tú, te, contigo, el nosotros,
sino el mí, me conmigo. No creemos en nadie más que en nosotros mismos. Muchísimas personas que se dedican a dar conferencias de estos motivadores baratos, todo su discurso es así. Ya fue mucho que te dedicaras a los demás. Ya solo ve por ti. Ámate más. Y claro, hay que amarse uno, ¿no? Ya el mismo Cristo nos decía, ¿no? Ámate como Dios te ama y ama al otro como te amas a ti mismo. Pero nos hemos centrado en nosotros mismos. De ahí vienen un montón de problemas para la familia, por ejemplo. La familia no tiene cabida en esta sociedad. No va conforme al mercado. Le estorba al mercado. Una familia, sobre todo si tiene de 3 para arriba, no es demasiado redituable para el mercado. Entonces, ciertamente vamos contracorriente, como se ha dicho. Esta cultura también es una cultura, decía, que cree en el final y que no imagina otros tiempos. Cuando estaba naciendo el Renacimiento, hubo un fraile que era todo ardor en la palabra, Savonarola, que incluso después, fue juzgado y que más. Después se le ha tratado de reivindicar porque fue un poco presión de ciertos intelectuales, de cierta gente rica, para que se le juzgara así. Pero él hizo una república en Florencia. Y no es que estuviera en contra del arte, sino en contra de la superficialidad que mataba a la persona en sí. La cultura sin la persona, como la civilización sin la persona, la tecnología sin la persona. A eso se refería él. Y por eso invitó a todos los florentinos, si algo de esto los está esclavizando, hagamos una gran hoguera, la hoguera de las vanidades y quememos todo. Pero sin embargo, y esto demuestra que no estaba en contra del arte, jamás quemó nada de Miguel Ángel y se conocían, ¿no? La cuestión es esa, que perdemos el rumbo. Lo perdemos en un mundo que se ha desacralizado por completo. Ese viraje de no tener a Dios al centro terminó después ya porque Friedrich Nietzsche, otra vez, de nuevo ya es la segunda vez que lo menciono, dijo, bueno, si realmente ya ni estamos creyendo en Dios, hagamos el acta de defunción, ¿no? Y él se atreve a escribir, Dios ha muerto. Y él lo veía, no es necesariamente que él fuera, era anticristiano, pero de una manera especial. Estaba en contra de los hipócritas de su tiempo, que decía, es que esos hombres que se creen generosos, que se creen caritativos y que dan limosna, pero nunca la suficiente para que se siga perdido en su pobreza, y entonces podamos volverle a dar limosna el siguiente domingo, ¿no? Esta cultura nos está matando en todos aspectos. No solo hay guerras, no solo hay violencia, no solo hay crimen. Hay tal desesperanza que sin que haya ninguna guerra tenemos en México miles de muertos jóvenes que se suicidan, porque ya no ven un para qué, ya no ven hacia dónde caminar. Decía Víctor Frank, vivimos en una sociedad sin sentido, y ese es al final el origen de la inmensa mayoría de las enfermedades psicológicas, la falta de sentido vital. Y él estuvo en un campo de concentración, ¿no? Él como judío le tocó estar en Auschwitz, en Polonia, y ahí vio que quienes lograban sobrevivir eran quienes tenían un porqué para vivir. Ahora, ustedes tienen un porqué muy poderoso para vivir. Muy pocas personas como ustedes tienen un porqué. Pero a veces también nos quedamos cortos. Se ha hecho mención de la necesidad de prepararnos, de crecer, porque necesitamos transformar esa cultura. No basta solo con la pura buena fe. La fe debe estar también aparejada de la razón, de la creación cultural, de nuevas estructuras, de la reflexión profunda de lo que nos está pasando, del conocimiento de la historia, para poder fabricar un futuro.
Y en este sentido, y es la otra parte que quería hacer la reflexión, en ese rehacer el renacimiento al que se refería Emmanuel Mounier, en el que tiene mucha razón por el predominio de la modernidad, hubo figuras que él tendría que haber tomado más en cuenta quizás, en el corazón del Renacimiento, como fue por ejemplo el humanista Juan Luis Vives, amigo de Catalina de Aragón, que escribió un libro sobre cómo educar a las mujeres también, ¿no? Pedagogo, saliendo la Edad Media. Ella era una mujer cultísima, hija de Isabel la Católica, famosa en toda Europa por la enorme biblioteca que tenía. Y ella, bueno, ahora pasa a la historia Catalina de Aragón como la esposa de Enrique VIII, y casi ni nos fijamos en su figura, pero era una reina magnífica, que era la primera embajadora cuando se fue y se casó con Enrique VIII, la primera embajadora de Inglaterra, y recibía a los visitantes hablándoles lo mismo en latín, en francés, en inglés, en español. Y esta mujer, muy culta, buena reina, le encargó ella a Juan Luis Vives este libro. Pero amigo de Juan Luis Vives y al mismo, por ejemplo, de Erasmo de Róterdam, otro gran intelectual, fue Tomás Moro, que intentó defender el estatus de reina de Catalina cuando Enrique VIII, se desordenó de una manera terrible. No era tan mal muchacho Enrique VIII. Incluso el Papa le había dado un título de defensor de la Iglesia. Y él se sentía amigo de Tomás Moro. Pero Catalina perdió varios bebés, solo tuvo una niña, que después será la reina María. Pero comienza a enloquecer realmente Enrique VIII de una manera pavorosa, hasta terminar, bueno, ya no puede hacer el divorcio, y no se puede divorciar, y eso es importante en cuanto a Catalina, porque ella se pone a estudiar derecho canónico y un montón de cosas, y ella misma manda su defensa al Papa, y entonces se prohíbe el divorcio, porque el otro primero quería la anulación, y tenía buenos abogados que le habían preparado algo para anular, pero ella no se dejó. A la fecha los ingleses la siguen queriendo mucho, era mucho más reina que Ana Bolena, ¿no? Pero bueno, esto no es lo importante, sino que Tomás Moro fue un hombre valiente, era magistrado, era juez, extraordinariamente justo y amante, no solo de su familia, que también era un gran padre, esposo y padre, sino también en este aspecto cultural. Era un hombre que pensaba muy bien en cómo deberían estructurarse las sociedades humanas. Él, una de las cosas que le sirve para su martirio, no es solo que defienda la fe, la iglesia, el matrimonio. Él también defendió con su vida un estatus de sociedad bien estructurado, un Estado de Derecho, diríamos. Él era el primer magistrado de Inglaterra, el canciller de Inglaterra. Y lo que está viendo, desde un punto de vista veramente seglar, es a un rey que está dispuesto a deshacer cualquier ley para inventar otras nuevas para su propio beneficio, para su capricho. El mayor grado de corrupción. Eso es lo que defiende también él, la cultura, la civilización. Años antes de que perdiera él la cabeza, Tomás Moro, porque al final se la corta el rey por oponérsele, escribe lo que diríamos una especie de novela de ciencia ficción, que es el libro de la utopía. Ahora cuando oímos hablar de utopías, pensamos en ideales, en imposibles, pero él con el nombre de esta novela bautiza, digamos, toda esta tendencia de perseguir imposibles. Y escribe esta novela en la que estructura perfectamente cómo debe organizarse una sociedad. Para darle verosimilitud a la novela, él se pone como personaje y se supone que alguien le presenta a un personaje así ficticio, Rafael Iplodey, que se supone que había viajado con Américo Vespuccio y en algunas de estas tierras nuevas había conocido una ciudad que se llamaba Utopía. Y entonces se pone a platicar con Tomás Moro y le describe, porque él había vivido allá, le describe así punto a punto cómo vivían los utópicos. Eso da incluso
nacimiento a un género literario, ¿no? La literatura utópica, que no es la única novela de este tipo. Hay otras muchas que intentan hacer el ejercicio de pensar. No es solo, bueno, deberíamos de ser mejores cada uno y a tener empresas justas y tener un esquema de familia bien estructurado. No, pero ¿cómo tendría que ser? Esos son los ideales, pero ¿cómo lo hacemos? Ese es el chiste de generar una utopía, de escribir una utopía. Se organizaban en 30 familias y de ahí había una especie de diputado y después se organizaban estas ciudades y comienza a describir así, punto a punto, todos los elementos de la sociedad. Pues bien, en la misma época de Tomás Moro vive otro laico que también está comprometidísimo con la persona, con traer el reino de Dios al mundo, y que ha tenido incluso ya cierta experiencia diplomática, digamos, para arreglar asuntos, un hombre habilísimo. Eso lo habían mandado ya a África. Entonces el rey se fija en él porque había logrado restaurar una serie de problemas en África y dice, bueno, pues que se vaya a la Nueva España, porque después de Cortés hubo una primera audiencia al frente de un verdadero salvaje que era Nuño de Guzmán. Bueno, pues que vaya este señor a reparar aquello. Vasco de Quiroga, Tata Vasco, ¿no? Nuestra universidad. Bueno, él se trae el libro de Tomás Moro, La Utopía, se lo trajo, lo conocía muy bien. Y entonces, además de arreglar, él también es abogado, además de arreglar las cuestiones en la Ciudad de México con lo de Nuño de Guzmán, de regresarlo encadenado como el criminal que era, funda una primera ciudad hospital por la Ciudad de México, en lo que ahora es Santa Fe, y luego se viene para acá, que también esto estaba hecho un desorden pavoroso. Los tarascos no habían sido conquistados por los españoles, habían sido intentados de conquistar por los aztecas y nunca habían podido. Y luego Cortés, con esa visión panorámica extraordinaria que tuvo, dijo, bueno, que estos sean también de los aliados, igual que los tlaxcaltecas, y estaban en calidad de nación aliada. Pero llega Nuño de Guzmán, mata aquí a los caciques, comienza a hacer trapacerías, entonces descompone todo. Los purépechas se repliegan y ya quedan como enemigos. Entonces viene a pacificar Vasco de Quiroga y a reorganizar, a sanar el tejido social. Un solo hombre. ¿Cuántos tenemos aquí dispuestos a hacer lo mismo? Por esta tierra extraordinaria que otra vez está adolecida de violencia y de rencor, de injusticia. Entonces lo que él hace es, claro, primero diríamos que tiene 2 libros, ¿no? Las Sagradas Escrituras, el Evangelio y la Utopía de Tomás Moro. Y la Utopía ya no solo le daba, digamos, esos enormes ideales con los que él había crecido, sino les daba una metodología de organización. Pero eso implica querer transformar la sociedad sabiendo cómo. Eso es cultura. Cultura, nos decía el doctor, no es solo ver cuadros maravillosos. Claro que eso es cultura. Pero cultura también son que haya mesas redondas para que podamos vernos todos a la cara. Es tener sillas, es tener auditorios. Cultura son las cucharas. Todo lo que no es lo natura, la naturaleza es cultura. Todo lo que ha sido creado por el hombre. Pero en ese sentido tenemos que tener la imaginación y para eso la preparación individual suficiente para que podamos nosotros darle opciones válidas, reales a este mundo. Tomás Moro en realidad pensó que se le había ido la mano y que aquello que había plasmado era solo ciencia ficción y que nunca se iba a poder hacer. Por eso se llamaba utopía, un lugar en ninguna parte. Eso es lo que quiere decir utopía. Bueno, pues podríamos decir, y con muchísimo orgullo, y este debería ser uno de nuestros signos principales, que México, que Michoacán, es el lugar donde las utopías se pueden hacer realidad. Eso es lo que nos define como sociedad. Eso es lo que debemos ser para el mundo. México es el lugar
donde las utopías se pueden hacer realidad. Pero solo si hay quien la trabaja, y no solo con una buena intención. Se necesita prepararse muy bien. Con todo esto que han comentado, armar empresas, armar una visión integral de la sociedad donde el hombre y la mujer en igualdad caminen, sin descuidar su familia, jamás. Incluso en la misma utopía se plantaban algunas cosas de este tipo. Las jornadas eran solo de 6 horas. Se ponen de 8, de 10, de 12, porque hay muchos haraganes, decía Tomás Moro. Pero bastaría con 6 horas y todo el mundo se pone a trabajar y le quedaría mucho tiempo para la familia, para la educación, para la recreación. En algunos casos lo podremos, en otros tal vez no, pero hay que empujar, hay que empujar. Regresando a Emmanuel Mounier, de hay que rehacer el Renacimiento, a él le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial. Y era una pesadilla aquello, que no se sabía cuándo terminaba. Y entonces lo que él decía es, quizás no nos toque a nosotros ver plasmado toda esta civilización que queremos poner, pero aún si es perfectamente visible que tendremos en ese aspecto temporal un fracaso, aún así debemos intentarlo para que quede el testimonio. Nunca terminaremos de traer el reino de Dios a la tierra. Él nos dijo que era factible y por eso se transfiguró en el monte Tabor, ¿no? Yo creo que yo siempre he entendido así esa transfiguración. Bueno, aquí se puede. Trabajen por Él. No podremos de forma definitiva y eterna, eso lo sabemos muy bien, pero sí podemos encontrar muchos mejores caminos de justicia, de solidaridad, de concordia, de organización humana. Pero hay que trabajar por ellos. Hay que, además del trabajo de llevar la palabra del Señor, hay que inculturizar nuestra vida, ¿no? Con el Evangelio. Hay que llevar el Evangelio a la empresa, a la política, a la familia, a los deportes, al arte. Hay que hacer arte cristiano. Hay que elevar mucho más nuestro nivel cultural. En México, de una manera especial, desde el siglo XIX, se empezó a tratar de retirar a los católicos de la vida cultural. Mi padre, Carlos Alvear Acevedo, de hecho, de eso sufrió bastante, ¿no? Y muchos otros intelectuales que querían proponer y que no se les dejaban espacios. En México, en general, si quieres tener un renombre en el mundo cultural, debes estar ligado a ciertas corrientes anticristianas, oficialistas, un montón de cosas. Es como muy complicado tratar de hacerlo de otra manera. Pues hay que tomar esos espacios. Ellos los han tomado porque nosotros nos retiramos. Esa es la única realidad. Han tomado los espacios de la política porque nosotros nos retiramos. Han tomado los espacios de la economía porque nosotros nos retiramos. Hay que retomarlos con humildad, con amor, con alegría y con elementos culturales bastantes, con bases sólidas, para que podamos trabajar y crecer y transformar nuestra sociedad. Esa sería la invitación. Sigan haciendo lo que hacen, pero enriquézcanlo. El ser humano es el único que desde antes de nacer hasta el momento de su muerte nunca deja de aprender. Y eso es maravilloso y esperanzador. Cuando estés dando tu último suspiro, algo aprenderás en ese instante, ¿eh? Y ojalá que no esté cerca ese último suspiro, para que puedan seguir aquí haciendo esa labor tan extraordinaria. Y de todas formas, aunque ojalá no esté cerca, que trabajemos siempre con la intensidad del que sabe que tiene una vida breve, porque de todas formas, aunque viva 110 años, que ya también decían que ya ahora vamos a vivir muchos más años, bueno, pues aunque vivas los 110,
sigue siendo muy poco, ¿no? Terriblemente poco para todo lo que quisiéramos hacer. Y gocen cada día. Hay que estar atentos a todo para poder sobre eso construir cultura y educación. Hay que apoyar también desde los niños que lean mucho, que vean arte, que crezcan en ese sentido intelectual para proponer una realidad distinta, para que sean creadores, no solo observadores, para que sean partícipes. Hay, y con esto cierro, algunos que dicen que hay varias formas de afrontar una ola, ¿no? Social. Es como quien está en la playa y que no se da cuenta que viene la ola y se revuelca de una manera terrible. O estos habilidísimos surfistas, ¿no? Que toman una tabla y la montan y la dominan, se montan sobre esa ola. Pero quizás hay atrás quienes están empujando el agua y hacen la ola. Habría que ver si nosotros somos de esos, de los que hacemos esa ola enorme para transformar, para cambiar, para llevar la realidad del Evangelio de una manera concreta, real, ¿no? Practicable a todos los ámbitos en los que vivimos. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy aquí a sus órdenes.